Y reconocíamos que había una iglesia que venía a nuestra iglesia desde Asheville, Carolina del Norte. Así que nos acercamos a los ancianos y a esta familia pidiéndoles que oraran por la posibilidad de empezar un estudio bíblico en sus casas, hacer evangelismo y ver lo que el Señor pudiera hacer. Y un año después, en otoño del 2005, luego de orar y pensar, de tener el consejo de los ancianos, y la iglesia oró por nosotros, y Chris y yo empezamos a dirigir un estudio bíblico en la casa de esa familia. Y también íbamos diferentes veces a evangelizar en Asheville. Yo recuerdo que íbamos a parques y colocábamos mesas con literatura del evangelio, y la mejor forma de hacer era enfrente de los baños porque era donde todos iban. Por supuesto, tuvimos altibajos. En un momento tuvimos 40 personas viniendo a ese estudio bíblico. Estábamos asombrados y un año después, en el otoño del 2006, nos movimos a tener un servicio de adoración los domingos en la noche. Cuando nos movimos a estar un poco más comprometidos, pasamos de 40 a unos 20. Pero continuamos. Y en medio de esa obra, yo me gradué del seminario en Greenville en el 2007 y fui llamado como asistente pastoral en la iglesia Bautista de la Gracia en Carlisle. La iglesia pastoreaba el pastor Chantry por muchos años. Chris continuó su año final de seminario y él se graduó y fue llamado a regresar a Toronto. El Señor es aquel que edifica su iglesia. Y el Señor proveyó de maneras misteriosas varios hombres que fueron y continuaron con esa labor. Y sí hubo muchas luchas. Pero yo tuve el gozo de venir en el 2011 y predicar en el servicio de constitución de esa iglesia. Y que prediqué de Efesios. De ese retrato glorioso. De la gloria de Dios en Cristo, en plantar iglesias. Y esta es la lección. Y usted la ha escuchado ya. No es suficiente tener una teología sana en nuestras cabezas. Debemos creerla con todos nuestros corazones y trabajarla con nuestras manos. Debemos obedecer, debemos guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Incluso si no tenemos todo ya resuelto, debemos obedecer con todas nuestras debilidades, temores, con todos nuestros fracasos, porque nuestra fe no es en nosotros mismos, sino en Dios, en Cristo. Él es el que planta por su poder y Él es el que sostiene sus iglesias. Esa fue la segunda iglesia. La tercera. Cristo dando luz a la iglesia bautista reformada en Camp Hill, Pensilvania. Cuando yo llegué a Carlisle, Pensilvania, en el 2007, el pastor principal que me mentoreó fue el pastor David Campbell. Una de las primeras preguntas que me hizo fue, por la gracia de Dios, ¿qué esperas ver que ocurra en tu tiempo aquí? Porque estaba como interno pastoral por 3 años. Y había dos cosas que dije. Lo primero es, me encantaría si el Señor le agrada el que podamos tener un alcance con la Universidad Dickinson en su iglesia, porque no había habido en algún tiempo. De hecho, Walt Chantry había ido a su universidad y fue a la iglesia y había una obra de alcance en la universidad. Y yo oraba. Lo otro es que el Señor permitiera plantar otra iglesia desde la iglesia en Carlisle, que habían pasado ya un tiempo, como 10 años, la última vez que eso pasó. Así que por la gracia de Dios, la iglesia estaba tras esto y procuraron alcanzar allá en la Universidad Dickinson. Yo trabajé allí obré allí en el campus, estuve en clases de historia y filosofía y Dios me dio asombrosas oportunidades en medio de clases a hablar de Jesucristo, plantando la semilla, viendo lo que Dios pudiera hacer en estudios bíblicos evangelísticos, invitándolos a la iglesia, grupos pequeños se formaron. Y al mismo tiempo
Nos dimos cuenta que había una familia en la iglesia en Carlisle que estaba manejando un poco más de 30 minutos desde Camp Hill para venir a la iglesia. Empezamos un estudio bíblico en sus hogares, alcanzando a los vecinos. Los ancianos me pidieron que hiciera un comité para orar a ver si había una necesidad de iglesia en el área y ver qué miembros vivían cerca, que estarían dispuestos a ser parte de la obra. En la providencia de Dios tuve el gozo en esos años de ayudar el que empezara otra plantación. Luego de esos 3 años fui llamado a ir a Clarksburg, Tennessee, en una obra de plantación. Pero luego de que me fui, la obra continuó, porque es Cristo el que edifica su iglesia. Y hubo varias familias desde la iglesia de Carlisle que estaban comprometidos a esta labor. Y la iglesia empezó con 2 ancianos, un diácono y 20 personas. Y fue constituida en el 2012 con 30 miembros, 2 ancianos y 3 diáconos. Y una vez más, tuvieron muchas luchas a través de los años. Como sabes, en la vida de la iglesia siempre hay dificultades, pero el Señor había bendecido a la iglesia y ha crecido. Hoy día tienen 3 ancianos, 4 diáconos y más de 150 personas asistiendo. Y tienen el buen problema que no caben ya en el edificio. ¿Cuál es la lección? Es que nuestro Señor puede tener personas preparadas providencialmente en muchas maneras. Lo hace en varias maneras. Algunas veces es un grupo preguntando por una iglesia bautista reformada. Algunas veces es de varias familias yendo a un nuevo lugar. Incluso empezando. Y recordemos esto, algunas veces el Señor envía a un plantador a un área donde no ha tenido ningún contacto anterior. Yo conocí la hermana de Rob Cosby que está en esta conferencia. Rob Cosby es uno de los que hizo eso. Él fue a Tucson, Arizona, sin contactos. Pero puedes asegurar que el Señor estaba providencialmente preparando personas allí, porque el Señor tiene sus elegidos. Y hoy día hay una iglesia allí en Tucson. Recordemos que necesitamos ir donde las personas están, ya sea en las ciudades o en las áreas rurales. No hay un solo método en ese sentido, sino que Cristo está obrando soberanamente. Él tiene sus elegidos y los junta para que se formen iglesias locales. Cuarto lugar, Cristo trayendo a la luz a la Iglesia Bautista del Pacto en Clarksburg, Tennessee. En el 2010, Cristo me llamó a través de la Iglesia Bautista de en Hartsville para ser el plantador de la obra en Clarksburg, Tennessee. 1 hora y media aparte una de la otra. La obra empezó en el 2007 con una familia de Clarksville que se puso en contacto con la iglesia en Hartsville y empezaron un estudio bíblico en el 2008. Y luego de que hubo una reunión, que empezaron en una reunión en una iglesia episcopal, en todos los lugares, donde allí se reunían en ese edificio. No sé si algunos de ustedes tuvieron a sus teléfonos sonando por una alerta de tornado. Me recordó esto. Cuando la obra empezó en Clarksburg, la iglesia en Hartsville envió una carta a 40 iglesias de Clarksburg preguntando, ¿podemos tener, por favor, alguna acción para reunirnos? Y solo una iglesia respondió, una iglesia episcopal, liberal, sin evangelio. Pero 10 años antes, un tornado llegó y levantó el techo de ese edificio. Y la Iglesia Católica Romana dijeron, ustedes podamos usar nuestro edificio mientras usa la mía. Y ellos hicieron un voto. Si alguna vez alguien necesita un edificio, se los prestaremos de manera gratuita. Dios providencialmente preparando. Así que se reunían en este edificio de la iglesia episcopal. Y que es que los ancianos de la iglesia en Hartsville
tenían su edificio, su servicio los domingos y manejaban hora y media. Y tenían el servicio allí en Clarksville y luego manejaban hora y media y oraban que el Señor trajera un plantador. Y así es cuando el Señor me llamó a esa área. Cuando llegué en el 2010, habían 4 familias y un soltero. Estuve ahí por 7 años. Y hay muchas lecciones, pero les voy a dar algunas. La primera, como el pastor Sam dijo, la importancia de un marco escritural y de apoyo. Mientras fui, tenía el apoyo de la iglesia que me envió, la iglesia de Hartsville, pero también tenía el apoyo de una asociación de iglesias. Tanto el apoyo financiero y en oración. Más de 80 iglesias orando por nosotros. Y cuando llegó el tema del apoyo financiero por causa de la asociación, en 2 semanas ya teníamos lo necesario. 7 iglesias. Eso es todo lo que tomó. Y teníamos el apoyo, listos para ir. Entonces ahí tuvimos ese apoyo. Pero otra lección importante que escuchamos ayer es la necesidad de una visión compartida. En un sentido es una lección que tuve que aprender de la manera difícil. Porque verás, mientras que las familias con las que vine, con las que empezamos, habían dicho que querían una iglesia bautista reformada, ninguno de ellos había estado realmente en una. No sabían cómo eso se veía. Entonces no tenían una visión clara. Pero por la gracia del Señor, luego de enseñar pacientemente e instruir de la palabra de Dios con el tiempo, se volvió claro que 2 familias de las 4 que estaban con nosotros no compartían esa visión y se fueron pacíficamente. Y así que las otras 2 familias eran de militares. ¿Sabe lo que eso significa? Se van en 2 años. Así que luego de 2 años, todos con los que empecé se habían ido. Pero por la gracia de Dios, a través de todas estas cosas, el Señor y todo la mentoría que había recibido nos dio una visión clara y específica y confesional de lo que una iglesia bíblica es. Y tuve el apoyo de nuestra iglesia que nos envía la asociación a través de estas dificultades. Y aquí hay una lección importante. Cada ministro y cada cristiano necesita entender que el Señor siempre toma a sus siervos, especialmente a sus siervos, por tiempos de prueba, a través de sufrimiento específicos para humillarnos, para hacernos más instrumentos capaces en sus manos, y puedes contar que Él lo hace. Y considéralo como gozo. ¿Por qué? Porque a través de esto Él bendice. Otra lección que tuve que aprender en un sentido, a la manera difícil, y si es posible, vayan de 2 en 2. Y cuando llegué por primera vez allí a la plantación, la iglesia en Hartsville estaba orando para enviar a otro hombre para que me acompañara. Pero un plan que no se materializó. Por 6 años fui el único pastor. Pero en la providencia de Dios es donde el Señor bendijo. En otras maneras, mientras busqué el consejo de otros pastores, pude conocer más personalmente, no solamente en un video, a Sam Waldron, su iglesia, a 2 horas al norte, a Ron y a otros hermanos. Y así el Señor me dio gracia, consejo por medio de estos siervos. A través de este compañerismo de iglesias se formó una asociación. Pero esta es otra lección importante. Y esto es el poder de la oración y la palabra predicada y la fidelidad de Cristo. Aunque algunas familias que empezaron se fueron, el Señor convirtió a otros a través de la predicación expositiva. A través del día del Señor en la mañana y en la tarde, el Señor trajo personas y fueron convertidas.
Y no solo eso, a través de estos esfuerzos evangelísticos en la comunidad, estaba en clases ahí donde los estudiantes estaban yendo puerta a puerta. Fuimos incluso a los barrios más difíciles. Hacíamos estudios bíblicos en esos lugares, a veces escuchando disparos, evangelizando y pasando tratados en los parques, yendo repartiendo literatura evangélica en festivales de la ciudad. E incluso me uní a la Cámara de Comercio para tener reuniones con las personas, tomar cada oportunidad para sembrar la semilla de la palabra, porque Dios es el que la hace crecer. Y el Señor poco a poco, con el tiempo, añadió a edificar este cuerpo. Otra lección importante que aprendí fue esta: que nuestra iglesia local es parte de la iglesia universal y global, y que necesitamos tener ante nosotros una mentalidad de reino. Así que desde el comienzo estábamos orando y dando a las misiones. Teníamos una conferencia anual de misiones. Como decía, había que ciertamente que era difícil, que teníamos familias que eran donde eran militares y simplemente estaban quizás por corto tiempo, como 3 años, pero aprendimos como iglesia a cierto grado a recordar que la mano del Señor estaba aún en eso, que Él es el que soberanamente mueve a su pueblo. Nuestra meta debe ser la meta de Pablo, que presentar al pueblo de Dios maduro, no simplemente, si lo tenemos, así sea por poco tiempo, es derramar en ellos para que maduren más en Cristo que cuando llegaron por primera vez. Y con los años, el Señor ha bendecido y he tenido el gozo de ver cómo estos hermanos y hermanas que han ido a otros lugares y el Señor les ha usado en estas otras iglesias. Algunos incluso son ancianos en otras iglesias. Otros trajeron reforma a otros lugares. Hay muchas lecciones que pudiera compartir en la bondad de Dios. La iglesia empezó y fue constituida en el 2014 con 20 miembros, un anciano y un diácono. Y lo último que les quiero compartir, la última iglesia, es cómo Cristo trajo nacimiento a la iglesia bautista reformada en Lukemount, Tennessee. Alrededor del 2013, me puse en contacto con un profesor de la Universidad Covenant. Estaba diciéndonos que deseaban ver una iglesia bautista reformada siendo plantada, porque él estaba en un lugar donde había muchas iglesias presbiterianas. Y mientras viajaba de Tennessee a Georgia a ver a mis padres, siempre nos deteníamos en un Cracker Barrel y nos reuníamos con este hermano para orar. Y oramos: Señor, si es tu voluntad, que quieres ver una iglesia plantada aquí, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, oramos. Y en el 2015, un año después de que estábamos constituidos como iglesia, el Señor de manera inesperada proveyó a nuestra iglesia con un interno pastoral. Lo escuchó su nombre, Nathan White. Él se graduó del seminario Westminster en California, del Instituto de Estudio Bautista Reformada y de todos los potenciales lugares donde podía ir. Y hablamos en el teléfono acerca de esto. Y le pregunté, ¿considerarías venir a Clarksville? Y él dijo, sí, pero ¿cómo comerá mi familia? Y dice, oremos. Oramos y hablamos con iglesias hermanas y los fondos fueron provistos para sostenerle como interno por un año. Así que él vino, empezamos a mentorearlo, a entrenarlo, así como yo fui mentoreado y entrenado, dándole experiencia pastoral. Oramos que el Señor hiciera claro a nuestra iglesia si él había sido llamado y dado los dones por Cristo para ser un ministro en la iglesia de Cristo. Oramos al Señor que los guiara por lo que él haría en el futuro. Empezamos a 3 posibilidades que ponía en el horizonte. Una era que se quedara con nosotros en Clarksville como otro anciano pastor. Otra posibilidad era una iglesia en Indiana que estaba buscando un pastor y a veces él iba a predicar allá
Y la tercera era esta oportunidad de potencialmente en Lookout Mountain. Y empezamos a darnos cuenta, Nathan se graduó, la familia de él estaba a 1 hora al sur de Georgia. Y luego en diciembre del 2015, ese profesor de la universidad que manejaba a Lookout Mountain reconoció un edificio de iglesia que estaba vacío, preguntó, y que era una iglesia bautista que se había estado en los años 20 o algo así, y ya no estaba. Este edificio había sido a una iglesia de la PCA muy grande y preguntó por ello, porque él asistía a esa iglesia. Y los ancianos dijeron, oh, quisiéramos reunirnos. O esa iglesia de la que estás hablando en Clarksburg. Entonces Nathan White, yo, este profesor, fuimos y nos reunimos con ellos. Y eso es lo que nos dijeron. ¿Son bautistas reformados? Hemos orado que el Señor traiga una iglesia bautista reformada acá, a este edificio. Dice, ¿qué? Y de hecho, usen el edificio sin cosas. Si pueden solo costear el mantenimiento. Y si la iglesia se planta, les damos el edificio. Y aquí hay $100 para que abran una cuenta de banco local. Estábamos asombrados. Y se nos hizo claro, bueno, creo que el Señor está diciendo esto, a esto debemos ir. Bueno, para hacer una larga historia corta, claro que el Señor se estaba moviendo, Cristo estaba obrando, y la iglesia reconoció que Cristo había dotado a Nathan y fue ordenado y enviado en 2016 por nuestra iglesia, 2 años luego de nuestra constitución. Y en ese sentido tuve el gozo, no solo del plantador de ir, sino parte de la iglesia que envía. Y fue apoyado por iglesias hermanas de nuestra asociación. Y la dificultad es que fue un camino difícil. Nuestra esperanza era que este profesor se convirtiera en un anciano junto con él, tenía el entrenamiento. Pero en la providencia del Señor eso no ocurrió. De hecho, se fueron a la iglesia después de 6 meses. Fueron unos 2 años difíciles, pero por la gracia de Dios, Nathan perseveró y nació una iglesia. Fueron constituidos en junio 23 del 2019 con 20 miembros. Y por el poder y la gracia de Cristo, obrando por su palabra y su espíritu, la iglesia ha crecido tanto que hay ahora más de 150 personas asistiendo y llamaron a su segundo pastor tiempo completo. ¿Qué puede hacer Cristo? Asombroso. Muchas cosas. Incluso tienen 4 estudiantes estudiando en nuestro seminario. Y esa es la lección. Tenemos ciertamente un poderoso y persistente Redentor, quien obra a través de hombres falibles. Este es Cristo haciendo la obra. Él está edificando su iglesia. Y lo que les he dicho solamente es una pequeñita fracción de lo que Él está haciendo alrededor del mundo. Y mientras pauso y considero lo que Cristo ha hecho y está haciendo y los privilegios que me ha dado de dar un pequeño vistazo, de ver, y mi corazón se llena de gozo y alabanza por lo que Él ha hecho. Él se lleva toda la gloria. Porque nosotros somos, como hemos dicho, débiles, frágiles, siervos, que Él se deleita en usar, porque Él se deleita en usar lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Y para Él llevarse toda la gloria. Hermanos, necesitamos recordar nuestro llamado como siervos de Cristo. Se nos ha dado el poder administrar, se nos ha dado el evangelio de Cristo y aún más se nos ha dado muchas riquezas espirituales. Uno de esos versículos que me persiguen de buena manera cada día es este, de que a mucho se le da, mucho se le demanda.
Y yo cada día me quedo corto en eso. Hermano, se nos ha dado mucho. Se te ha dado tanto. Y tú necesitas sentir el peso de esa responsabilidad. Y quizás, como tú te sientas abrumado por el peso de esa responsabilidad. Pero si lo haces, estás en buena compañía. Porque, ¿qué dice Pablo? En 2 Corintios 2, 15 al 16. Porque somos el aroma de Cristo entre aquellos que son salvos y entre aquellos que perecen. Para unos, fragancia de muerte, para otros, aroma de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No somos suficientes para estas cosas. ¿Cuál es la respuesta que él da en el siguiente capítulo? 2 Corintios 3, versículos del 4 al 6. Tal es la confianza que tenemos a través de Cristo hacia Dios. No que somos suficientes en nosotros mismos para decir que algo venga de nosotros, pero nuestra suficiencia viene de Dios, quien nos ha hecho suficientes para ser ministros del nuevo pacto. Nuestra suficiencia siempre viene y está en Jesucristo, aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Aquel que comisiona a su iglesia a ir y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles, enseñando, conociendo que Él está siempre con nosotros. Y Él es aquel que está edificando su iglesia. Amén. Oremos. Oh Señor, mi deseo que tú seas aquel que seas exaltado en la obra que tú has hecho y estás haciendo y completarás. Te alabamos y te damos gracias. Te pedimos que nos des aún una fe más fuerte. Estás haciendo aún a través de nosotros. Todo para tu gloria, de tu nombre. Amén.